Doctor Lucas Bojanini, cirujano general y bariátrico, bienvenido a Sana que Sana. Muchas gracias. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos estomaguitos habrán pasado por esas manos recuperando su calidad de vida gracias a la cirugía bariátrica? Muchos. Sí, en este momento la experiencia es muy grande, llevamos ya miles de cirugías. Eso quiere decir que la obesidad mórbida, que ahorita vamos a hacer claridad sobre frente al tema de sobrepeso, obesidad mórbida, la obesidad mórbida es muy común en nuestro medio. Es la epidemia de este siglo, ¿sí? Se dice que es la cuarta causa de muerte prevenible en el mundo. ¿Cómo le parece? Y esto no es solo las personas adultas y adultas mayores, o sea, los problemas de obesidad justamente empiezan, digamos, a cultivarse desde chiquitos. Casi siempre es una combinación explosiva, diría yo, entre genética, hábitos y factores ambientales. Lo que es claro es que el 60% de la regulación del peso corporal es regulado por factores genéticos, pero ese 40% que es el que podemos controlar no lo estamos controlando. Entonces es una gran población que están cayendo en hábitos inadecuados, en creencias o en enseñanzas inadecuadas, y eso hace que tengamos el problema de obesidad que tenemos en este momento. Por ahí dicen, doctor, que un niño que tenga, alguna vez escuché, puede ser uno de los tantos mitos que en Sana que Sana a veces desmitificamos, que un niño que sea obeso tenga problemas de sobrepeso y obesidad hasta los 5 o 6 años, a difícil que después pueda controlar, revertir esa situación. ¿Eso es verdad? Lo que pasa es que eso usualmente se cultiva desde la infancia, pero hay pacientes que lo hacen incluso ya adultos, ¿sí? El problema es que mientras más crónica y más arraigada sea esa enfermedad, más difícil es luchar con ella. Entonces, alguien que tenga esa predisposición genética, sí que debe ser, todos debemos ser cuidadosos en todas las edades, somos padres con nuestros niños, pero alguien que tenga la predisposición genética sí que debe ser bien cuidadoso. Frecuentemente nos encontramos con las personas que dicen, es que yo me como una chocolatina y se me nota, ¿cierto? Y otros que comen y no les pasa nada. Esos son los pacientes que tienen cierta predisposición a tener obesidad. Pero lo que es claro es que si logramos controlar el factor ambiental, logramos tener un control importante de la enfermedad, que es lo que intentamos enseñar a los pacientes en este tiempo. La cirugía bariátrica, doctor, ¿hace cuánto en nuestro medio se viene practicando? En nuestro medio, más o menos unos 20 años, ¿sí? En nuestro medio, pero la historia de la cirugía bariátrica se remonta a los años 30, ¿sí? Eran pacientes que eran metabólicamente muy enfermos, donde se intentaba por medio de la manipulación intestinal hacer que ellos lograran perder peso y mejorarse las enfermedades. Se empezaron a hacer en el principio, en los años 30, cirugías abiertas, que eran pues a cielo abierto, donde los pacientes tenían un trauma importante, se hacían cirugías predominantemente malabsortivas, y eso vamos a hablar más tarde. Malabsortivas ahorita explicamos. Exactamente, y la parte de la cirugía malabsortiva tiene una dificultad, y es que en general favorece que el paciente tenga más problemas desde el punto de vista nutricional, porque es generar una mala absorción en el intestino para que el paciente logre perder peso. Eso de allá adelante ha cambiado, pero ¿qué pasa? En los años 90 más o menos empieza la laparoscopia, que es la cirugía de mínima invasión, que hacía que pudiéramos hacer esas cirugías sobre el intestino. Sin rajar al paciente, como decimos. Exactamente, y eso hace que la recuperación sea mucho más fácil, el paciente se recupere, el trauma sea mucho menos y las complicaciones infinitamente mejores que la cirugía abierta. Hoy, de la mano del doctor Lucas Bojanini, nuestros queridos televidentes, no los hemos saludado como es debido, vamos a aprender juntos sobre la cirugía bariátrica. ¿Qué opciones de cirugía bariátrica hay? ¿Quiénes son, digamos, aptos para proceder a realizarse una cirugía bariátrica? Los cuidados nutricionales pre y posteriores a ese tipo de cirugías. Tendremos testimonios de vida maravillosos y bueno, bienvenidos a Sana que Sana. ¿Y usted, doctor? Gracias. Cuénteme cuál es la tocaya que tiene ahí sentadita. Cuéntenos cuál es el caso de doña Olga. Adelante, doc. Olga, pues es mi paciente hace ya un par de años. Sí, un año. La primera vez que la vi en el consultorio, pues estaba muy enferma y muy angustiada con su situación. Bastante. Ya ha accedido pues a contarnos su historia. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Tocaya. Muchas gracias por invitarme. Yo, ¿cómo estás? Te veo muy bien. Gracias, y gracias al doctor. Antes de empezar a conocer su historia, Brian, tenemos una fotico, una de ellas en particular, que muestra el antes y el después de Olga, y tenemos otras para seguir mostrando durante la entrevista de ella. Pero a ver, simplemente quería empezar con esta imagen antes de comenzar de conocer tu historia. A la derecha es la Olga de hace ¿cuánto tiempo? Hace un año. Hace un año, ok. Pues que es reciente, ¿no? Sí.
Y la otra, la de la derecha, es la Olga de hoy en día. ¿Cómo es tu historia con este asunto de la obesidad? Bueno, realmente yo vengo de familia... ¿Genéticamente? Sí, genéticamente hablando, en mi familia no hay delgados, o sea, todos son monstruosos. Ok. Y a eso súmele un problema de salud que empecé a tener ya hace varios años, que fue un problema de artritis reumatoide. Ok. Entonces, se juntó todo. El ser igual gordita, el tomar esteroides, el montón de medicamentos, estuve mucho tiempo postrada en una cama, entonces la quietud, a eso se le suma la depresión, porque vos te empezás a engordar, te sentís enferma, dolorida, entonces me empecé a subir de peso impresionantemente. Ajá. Detrás de eso se vinieron muchísimos más problemas, como la hipertensión, apneas nocturnas. Entonces era un problema asmático, me dolían las rodillas, los tobillos, y lo que me llevó a la cirugía bariátrica fue que empecé a tener irregularidades con mi periodo. Entonces me enviaron donde el ginecólogo y me mandó unos exámenes. En los exámenes aparecía que yo estaba entrando a la menopausia. Ya, pero por Dios, o sea, ¿cómo va a entrar a la menopausia? Entonces él me mandó otros exámenes mucho más específicos. Me dijo, no, mira, tú no es que vayas a entrar a la menopausia, lo que estás es muy gorda, te vas de cirugía bariátrica. Yo me quedé como, ¿ah? Vamos hasta ahí con la historia, pero está apasionante porque el final es feliz, como siempre traemos los testimonios. Ahorita lo mostramos. Doc, todas estas situaciones, tanto a nivel físico, de consecuencias de enfermedades y también de asuntos emocionales, generalmente se presentan en pacientes con obesidad mórbida. Influyen muchísimo. Lo que pasa es que ese aumento de peso progresivo también genera ciertos tipos de cambios en personalidad, ¿sí? Usualmente hace que la autoestima disminuya, ¿sí? El paciente tiende a ser depresivo, ansioso, muy impaciente, ¿sí? Lo que hace que empeore esa situación cada vez más. Muchos intentan calmar esos fenómenos depresivos o ansiosos con un comportamiento alimentario inadecuado y eso empeora también la enfermedad. Entonces, como te digo, una enfermedad de múltiples factores que detenerla es muy difícil. A veces, por eso es tan difícil de entender ese concepto de cirugía bariátrica por el paciente, por el personal de salud y por la sociedad, porque estamos operando un órgano que en teoría no está enfermo para tratar una enfermedad que no está allí. Entonces, a veces entender el porqué de una cirugía de un intestino para tratar una enfermedad multifactorial es un poquito difícil, pero es lo que siempre intentamos hacer con los pacientes en los grupos en los que trabajo. Y es lo que hoy intentaremos también explicarles en Sana que Sana. Doctor, diferencia entre sobrepeso, ¿podemos pasar de sobrepeso a obesidad y luego a obesidad mórbida o es sobrepeso, obesidad, mórbida? En general, la clasificación se basa en una cosa que se llama el índice de masa corporal, a pesar de que está algo discutido ese índice de masa corporal, que es una proporción del peso sobre la estatura al cuadrado, ¿sí? Eso da un valor, y ese valor se dice que si es entre 20 y 25 es el normal, entre 25 y 30 es sobrepeso, entre 30 y 35 es obesidad grado 1, 35 y 40 grado 2 y más de 40 grado 3, ¿sí? Wow, hay varias estaciones para llegar a mórbida. Exactamente, la cosa es que eso, como les digo, está un poquitín discutido. Hay pacientes que uno puede tener con sobrepeso, con 29 índice de masa corporal, supremamente enfermos, ¿sí? Y que su porcentaje de grasa corporal es tan alto como el de un paciente que tiene 40 de índice. Y hay pacientes que tienen 35 de índice que uno diría, este paciente indicaría obesidad grado 2, pero son pacientes que tienen muchísima masa muscular. Entonces, ese es el punto de discusión de cómo tal el índice de masa corporal. Pero es la forma más sencilla, económica y fácil que tenemos de clasificar los pacientes en ese estado. Ya va más allá por parte de los profesionales que los tratan en definir si ese paciente necesita o no un abordaje un poco más cercano. ¿Quiénes clasifican para una cirugía bariátrica en ese niveles que nos hablaba de obesidad? Hay unos criterios descritos desde el año 91, ¿sí? Cuando empezó como el boom gigante de la cirugía bariátrica. Esos criterios dicen que son pacientes que tengan un índice de masa corporal de más de 35, o sea, obesidad grado 2, ¿sí? Con comorbilidades, que se definen como comorbilidades, enfermedades asociadas. Como lo que nos contaba Olga. Exactamente, que son esas enfermedades que van asociadas a ese aumento de peso, ya que mientras más índice de masa corporal tenga uno, hay siempre una curva ascendente con la relación a mortalidad y enfermedad en el tiempo. Entonces, mientras más obeso sea uno, siempre hay una correlación directa con enfermedad y mortalidad. Entonces, esos pacientes con índice de masa corporal por encima de 30 y enfermedades asociadas son candidatos. Los pacientes por encima de 40
sin enfermedades asociadas. Lo que pasa es que eso, diría yo, es exótico. Un paciente por encima de 40 que no tenga enfermedades asociadas, yo creo que no existe, es porque no le hemos encontrado usualmente lo que tiene, porque casi siempre cuando están en esa obesidad grado 3 o por encima tienen alguna cosa. Pero últimamente, en los últimos años, se han liberado un poco de esos criterios. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchos pacientes no están específicamente en 35 y son enfermos y se benefician de un manejo quirúrgico. Lo que uno siempre tiene que mirar es, como cirujano sobre todo, es evaluar el riesgo que tiene el paciente de permanecer como está versus el riesgo de ofrecerle el tratamiento. Si ese permanecer o dejarlo como está es mucho más alto el riesgo que ofrecerle el tratamiento, por supuesto que se trata, ¿cierto? Perfecto. 305-316-6560, nuestra línea de WhatsApp, no la había abierto, pero ustedes saben que desde el principio del programa ustedes tienen esa línea dispuesta para ustedes, inquietudes, aportes, historias que nos quieran contar alrededor de la cirugía bariátrica. Muy bienvenidas. Olga, te dicen que te iban a hacer una cirugía bariátrica y te dio sustico, ¿qué pensaste? No, yo la verdad me puse contenta Qué porque vi como la posibilidad de que mi salud mejorara. El que se asustó fue mi esposo. Porque ya habíamos escuchado muchas historias de antecedentes de personas que se les caía hasta los dientes o que se morían inclusive después de la cirugía o que la calidad de vida bajaba. Y él me decía que él no quería. Empezamos a conversar el tema y él se dio un poquito con respecto a esto. Y bueno, todo fue una maravilla, gracias a Dios. ¿Cómo así? ¿Esos mitos existen alrededor de la cirugía bariátrica, ese tipo de temores? Es infundado lo que te explicaba, ¿sí? Claro. Como vemos, el paciente obeso usualmente como es alguien solamente gordito, ¿cierto? No sabemos lo que está pasando por dentro de ese paciente, ¿sí? Lo que siente específicamente, cómo le da dificultad subir una escalera, cómo su autoestima disminuye, cómo disminuye su desempeño laboral, personal, social, económico incluso, ¿cierto? Y su salud cada vez se deteriora. La gente simplemente lo ve como es gordito y es diferente, ¿sí? ¿Por qué se va a hacer una cirugía tan impresionante sobre el intestino? Porque solamente es gordito. Entonces, a medida que va pasando el proceso, ¿cierto? Se malinterpreta lo que pasa, porque el problema usualmente de la mayoría de esas cosas que pasan no es ni siquiera por la cirugía, sino por la enfermedad que tiene el paciente dentro de sí, ¿cierto? Mucha gente, muchos psiquiatras o personas han dicho de estudios recientes que la obesidad, que la cirugía bariátrica favorece el suicidio, ¿sí? Y hay estudios que dicen que tiene 3 o 4 veces más probabilidad de tener suicidio un paciente con cirugía bariátrica comparado a la población general. A mí me parece que eso es cierto, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo dice el doctor que eso es cierto si él está operando a los pacientes para que se suiciden? No, lo que pasa es que no podemos comparar los pacientes operados con la población general. Tenemos que compararlos con el paciente obeso mórbido. ¿Cuál es el riesgo de suicidio de un paciente obeso mórbido? 3 veces más que la población general. Entonces, lo que es claro es que el paciente, a pesar de que esté pesando mucho menos y no sea en medidas obeso mórbido, sigue teniendo eso adentro, que es lo que le causa la enfermedad, y eso es lo que tenemos que tratar. Por eso la obesidad no es una enfermedad de tratamiento solamente con cirugía. Por eso siempre intentamos trabajar en grupos multidisciplinarios con nutricionista, un médico internista, un psiquiatra, para que nos ayude con el paciente, para que maneje toda esa parte multidisciplinaria y le ayude a tener éxito en el control de su enfermedad. Antes, durante y después de la cirugía. Preguntas que nos encontramos en las calles de Medellín para el doctor Lucas Bojanini. Aquí la podemos ver, Doc, en este monitor. Hola, mi nombre es Jorge. ¿Qué tipos de cirugías bariátricas existen? Y el doctor nos mandó unos videos supremamente ilustrativos de 2 de ellas. Entonces, nos vamos yendo. ¿Qué tipos de cirugías existen? Usualmente esas 2 que vamos a ver ahora son las más aceptadas en el mundo, pero hay muchísimos tipos de cirugía. Todos los días a alguien le da por inventarse una nueva porque siempre hay una forma de alterar esa ingesta calórica o de alterar ese balance energético. Pero antes de seguir como en tipos, es importante tener claro que la cirugía bariátrica se basa en un balance de energía. El paciente obeso mórbido usualmente ingiere más energía de la que gasta, ¿sí? Lo que está en la mitad, o sea, ¿qué pasa con ese balance? Es el bagaje genético, la carga hormonal, muchas de las cosas que van en la mitad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Siempre hay un balance energético positivo. Lo que uno intenta hacer con una cirugía del intestino es hacer que ese balance energético cambie, ¿sí? O sea, que el paciente ingiera menos calorías para que las gaste. Con el tiempo, más o menos entre 12 y 18 meses, se logra una adaptación. Esa adaptación hace que el paciente deje de perder peso y logre ingerir lo que gasta. Debido a esto se han hecho más o menos tres tipos de cirugías bariátricas grandes, que son la cirugía restrictiva, donde yo por medio de restricción, usualmente del estómago, sí logro que el paciente tenga ese balance energético como les expliqué.
Hay otros tipos que llaman malabsortivas, son cirugías que se hacen menos en el mundo, ¿sí? Incluso yo hice un entrenamiento específicamente para cirugía malabsortiva y me desilusioné mucho en el tiempo, a pesar de que hay estudios muy buenos. Pero ¿qué pasa con la cirugía malabsortiva? En general favorece al paciente a tener problemas nutricionales a futuro. Malabsortiva, ¿sí? Lo que está diciendo es que no permite que se absorban que los se absorba la cantidad suficiente. Okay. Todo eso es con el fin de alterar ese balance energético, como te explico, de hacer que el paciente ingiera menos de lo que gasta. Y hay otras que combinan estos dos mecanismos, ¿sí? Que en general esas que combinan estos dos mecanismos, que es el definido como el bypass gástrico, que es lo que todo el mundo habla, el bypass, esa cirugía es el estándar de oro del tratamiento de la obesidad. ¿Sí? ¿Es lo que más utilizas tú? Sí, en general hacemos un porcentaje 50-50 entre la cirugía mixta y la cirugía que es la manga gástrica. Sí, exactamente. Y el otro bypass. Bueno, vamos a ver el primer videito. ¿Cuál es este? El que tenías ahí, Brian, está muy bien. Este es el abordaje laparoscópico, ¿cierto? Que es lo que les decía, la cirugía de pequeña invasión. Si quiere pararse y explicar, no sé si tengáis paciencia. Que es la cirugía de mínima invasión, ¿cierto? Aquí vemos el esófago, el estómago, ¿sí? Y aquí vemos, este es en el caso del bypass gástrico, vemos aquí que se hace un estómago pequeño que funciona como el mecanismo restrictivo, por eso les hablaba de mecanismo mixto. Y con el intestino hacemos un corte y lo pegamos a ese estómago para que la comida haga un salto a través, por eso se llama bypass o puente, a través del estómago, ¿sí? Y los jugos gástricos, pancreáticos y biliares siguen por este camino. Antes, en la vía normal, se encontraban aquí, ¿sí? Y eso tenía y empezaba como tal la digestión, a pesar de que a uno siempre le dicen que la digestión empieza al masticar, es preparación para cuando llega este momento que es donde se desdoblan debido a todos esos jugos pancreáticos, biliares, etcétera, todos los alimentos para que el intestino los absorba. Este salto, cuando se encuentran ya los jugos pancreáticos con el alimento aquí, que lo retarda un poco, hace que los pacientes tengan ese retardo parcial en la absorción, pero en general es un retardo parcial que en muy poco tiempo el paciente logra compensarse. No es como en la cirugía malabsortiva completa, donde el paciente muchas veces con los años incluso todavía no se ha podido compensar. Entonces, esta combinación de estos mecanismos hace que el paciente pierda peso de manera exitosa. Esta cirugía tiene ciertas ventajas con respecto a la otra, no es que haya una mejor que la otra, y eso también es algo que tenemos que tener claro. Y esas decisiones, para mandarle a un paciente la una o la otra, tiene que ver con sus condiciones, con su historia, con todo esto. Usualmente es por el tipo de paciente. Si hubiera, como les digo, una cirugía mejor que la otra, hacía rato no haríamos la otra, ¿sí? Por supuesto. Lo que es claro es que las cirugías tienen fortalezas y debilidades y yo intento en cada paciente aplicar esas fortalezas y debilidades para tener el mejor resultado específicamente. Bypass gástrico, ponemos la otra, sí. Manga gástrica, ya te la van a poner para que indiquemos, mientras nos ponen el videito, ¿en qué consiste la otra? Ah, bueno, ahí está. Mira, este es el abordaje laparoscópico, les digo, son pequeñas incisiones que hacen que la recuperación sea mucho más fácil en el tiempo, ¿sí? Por medio de unas pinzas largas y una cámara se hace esto. Esta es la misma imagen que vimos del intestino y el estómago. Vemos que la comida llega a un estómago y sigue por este camino. Aquí vemos cuando se encuentra con los jugos pancreáticos y biliares. Este, que es un mecanismo meramente restrictivo, disminuimos la capacidad del estómago por medio de un corte y extraemos ese segmento. Se disminuye más o menos su capacidad en un 90%, ¿sí? De 1,5 litros lo dejamos entre 100 a 150 mililitros. Apenas uno dice 90%, todo el mundo se asusta. Yo abrí los ojitos. Pero lo que uno intenta, sí, eso vi. Pero lo que uno intenta con esta cirugía es lograr que ese mecanismo restrictivo termine adaptándose en el tiempo. Como les digo, más o menos entre los 12 y los 18 meses el estómago se dé un poco de tamaño y hace que el paciente logre estar en ese balance energético perfecto en el tiempo para que deje de perder peso. Se siente satisfecho mucho más rápido, mucho más temprano, y come menos. hace que pueda escoger con su cabeza más fácilmente lo que va a comer, porque cuando esa ansiedad que tiene el paciente obeso mórbido es usualmente difícil de manejar, el paciente no tiene la capacidad de escoger, simplemente tiene hambre y ganas de comer, ¿sí? Lo que le ayuda a la cirugía es a que él vuelva a tener control sobre lo que come, y es lo que intentamos siempre enseñarle con el tiempo. Perfecto, mi doc. Seguiremos hablando con el doctor Lucas Bohanini, aprendiendo sobre cirugía bariátrica, escuchando el testimonio de Olga Morales, una mujer con un antes y un después en su vida, un después muy positivo gracias a la cirugía bariátrica, y obviamente hoy tenemos nuestra sección Sana Nutrición. Muy bien. Me quedé esperando la cortinilla que decía Sana Nutrición, pero ¿qué importa? Aquí estás. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Natalia Calderón es nutricionista y una mujer apasionada. Cuando hablábamos me decías, Total. es que a mí me apasiona este tema. ¿Por qué te apasiona tanto? Pienso que es como un renacer para estos pacientes que han padecido esta enfermedad y
la oportunidad que tiene de volver como a crear una vida deliciosa, saludable y alimentarse rico a partir de su nueva vida con nutrición. Deben tener una preparación a nivel nutricional previa a la cirugía y qué decir de posterior a la cirugía. Absolutamente. Como lo decía el doctor, bueno, empecemos porque la obesidad es una enfermedad crónica no transmisible, es decir, que va a estar por toda la vida, entonces por toda la vida la tenemos que controlar. Esta preparación, ¿qué hace? Que vamos a ayudar a que ese estómago se vuelva, digamos, más listo para hacer ese corte, que el estómago se haga, que el hígado se haga pequeñito para que su evento quirúrgico sea un poquito más fácil. Y que toda esa grasa visceral, cuando hablamos de grasa visceral es como la grasa dentro de la barriguita, se disminuya. Entonces, mucho más fácil para el paciente. Y que empiece a mejorar hábitos, como quien dice, lo que sigue lo tengo que mejorar para el resto de la vida. Entonces, esa preparación incluye preparar la mente, por un lado, pero preparar también en la cuestión de alimentos. Durante, digamos, muy seguido a la cirugía o inmediato a la cirugía, ya estos alimentos que se vayan como metiendo en la mente y posterior a ella ya es para el resto de la vida. Pero ese resto de la vida que se vuelva delicioso, apetitivo, que se vuelva, ya es un renacer, como digo, volver a vivir, pero vivir delicioso y sanamente. Algo que yo no sé si es un mito, Natalia, he escuchado por ahí que hay personas que se someten a estas cirugías, por ejemplo, la última, la manga gástrica, el recorte del 90% de la disminución del estómago, por ahí he escuchado, si siguen comiendo mucho, ¿se les vuelve a crecer el estómago? ¿Eso es cierto o es mito? El estómago es un órgano elástico por naturaleza, entonces se puede distender. Muy importante cuando el doctor mostraba en la animación, otra parte del equipo médico, como el anestesiólogo, introduce una bujía. Esa bujía, que es como un tubito, tiene una medida. Entonces, si te operan a ti, al otro, al fulano, al perano, tiene la misma medida. Cuando él decía, botamos el 90%, sí, va a quedar un resto de estómago que se saca, se bota, pero va a quedar una medida, digamos, igual para todo el mundo. Si a ese pequeño estómago le presionamos con comida, se va a estirar, se va a elongar y va a crecer nuevamente. Entonces, por eso la importancia de medir lo que se va a comer, porque en ese pequeño estómago que quedó tenemos que repartir los nutrientes para que sea balanceado, para que no se desnutra, para que precisamente ese balance energético se conserve, que lo que comamos sea lo que gastemos y se vaya perdiendo el peso adecuadamente. Cuando hablamos adecuadamente es que sí se pierda grasa y no se pierda músculo y no se elongue nuevamente el estómago. Entonces, cuando dicen, pero ¿cómo así? Fulano de tal, se hizo la cirugía y volví se engordó. ¿Y cómo hace para volver a comer tanto sabiendo que el estómago estaba pequeño? Es porque eso se vuelve a elongar de tanto ponerle comida sin darnos cuenta. O sea, ay, le volvió a poner gaseosa, le volvió a poner grasa, le volvió a poner azúcar y no se dio cuenta y se empieza a hinchar. Eso por un lado. Por el otro, cuando vimos en la animación, hay una parte del intestino en esa manga gástrica o en ese corte vertical que se conserva. Esa parte del intestino no pierde la absorción. Él habló de una cirugía que era meramente restrictiva, o sea que solamente se pierde la capacidad gástrica, pero no la absorción de los nutrientes y del resto de alimentos. Entonces, si yo como azúcar, se absorbe azúcar. Si como grasa, se absorbe grasa. Obviamente, si como vitaminas y minerales, también se absorben. Pero entonces yo digo, no, pero yo como de a poquitos, pues de a poquito se absorbe y de a poquito me engordo y de a poquito otra vez. Claro que sí. Y recién hecha la cirugía, la manga gástrica, la restrictiva de gran parte del estómago, yo solito no me regulo la comida porque no siento tanta necesidad y me lleno facilito, ¿no? Muy buena la pregunta. Resulta que cuando el doctor opera el estómago, pero no opera la mente ni el cerebro. La loca de la casa. Sí, la Lola, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esa cirugía se puede hacer en 1 o 2 horas, no sé, pero esta no se cambia en 2 horas. De hecho, necesitamos casi toda una vida para cambiarla. Entonces, necesitamos constantemente trabajándola, educándola, aceptando la nueva comida que va a ser buena. Entonces, no solito nos regulamos, siempre necesitamos todo este equipo interdisciplinario. Y por eso hay que medir, por un lado, testear, probar, hacer nuevas preparaciones
y aprender que ese nuevo estómago es diferente, pero que esta que va a pedir lo anterior y que va a seguir diciendo, no, dame ese dulcecito, dame esa grasita, no, ya no la vamos a poner. Entonces, en muchos mitos dicen, no, coma de todo pero poquito, no. Y la cirugía no se hace para hacer, no, si yo antes comía muchos frijoles, mucho sancocho, muchas empanadas, pero ya no me voy a comer muchas sino una, tampoco. O sea, ya no voy a comer mucho sancocho sino poquito, tampoco. Okay. Eso es lo que hay que cambiar, o sea, la cirugía no es porque por sí sola va a hacer el trabajo, hay que cambiar toda esa alimentación, entonces no es, no, pero coma poquito azúcar, no. No. Tenemos un minutico, nos trajiste un montón de medidores súper bonitos incluso, pero de verdad, un minutito, ¿qué nos puedes recomendar para esos pacientes? Bueno, entonces el estómago, como nos decía el doctor, queda, como quien dice, de este tamaño, inicialmente más pequeño, pero le hace una adaptación a medida del tiempo. Pero queda de este tamaño, pero larguito, como acá, en forma de tubito. En este tamaño es donde debemos aprender a ir calculando las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas y minerales. Digamos, nosotras como nutricionistas hacemos ese trabajo. Si lo traducimos a alimentos, aquí debemos aprender a calcular, a comer la carne, el arroz y la ensalada. Ahí van las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos, todo eso. En un plato, entonces, de ahora en adelante, el tamaño del plato del paciente operado debe ser este. Pero resulta que en alguna parte nos invitaron a cenar, a comer, y dicen, no, voy a comer donde mi suegra, donde mi novia, pero no está este plato. Entonces vamos a aprender a diferenciar. Partimos el plato en 4 cuadrantes iguales. Uno dice, ay, bueno, y uno de estos va a ser para la proteína, otro va a ser para la harina, y el resto del plato para las frutas y verduras. Miren que es la mitad, que eso es una forma fácil si no tenemos los medidores. Pero entonces me sirvieron en un plato más grande, entonces yo voy a decir, ay no, qué rico, voy a partirlo en la mitad y va a ser más grande. No. Entonces vamos a tratar de medir y que sea solo lo de adentro, ¿sí ven? Y casi todos los platos ya están medidos así, miren, yo traje distintos y va a ser solo de adentro. Entonces, a ver, yo ensayo, a ver, es verdad. Entonces uno empieza a servir y uno dice, cuando ya está la inclinación, yo digo, voy a servir, entonces ya se va a empezar a subir la comida por este lado. No, hasta ahí. Entonces va a ser esto para la proteína, esto para la harina y la mitad para frutas. ¿Y las mismas 5 comidas al día, 3 principales y 2 rapidito? Son como 8 comidas. O sea, desayuno, una media mañana, al ratico otra media mañana, porque con solo una porción de fruta, por ejemplo, ya se llena la capacidad gástrica total. Entonces yo no puedo hacer eso. Entonces, un desayuno, una media mañana a las 2 horas, otra media mañana a las 2 horas, un almuerzo, luego otra en la tarde, luego entonces estás comiendo cada 2 horas, porque esa pequeña bolsa se va vaciando cada 2 horas. Perfecto. Entonces mientras más se come mejor. Entonces los pacientes nos dicen, doctora, pero usted me puso a comer más seguido, pero más pequeño. Perfecto. Me podría quedar 2 horas hablando contigo sobre nutrición para pacientes con cirugía bariátrica, pero bueno, tenemos, digamos, las generalidades más importantes frente a las recomendaciones previas y posteriores a ella. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. Con mucho gusto, me encanta el tema. Muy bien, te volveremos a invitar a Sana, que se va a su primer corte para comerciales en nuestra línea de WhatsApp. Inquietudes y aportes para nuestro tema de hoy, cirugía bariátrica. Ya volvemos. Continuamos en Sana que Sana, hoy estamos aprendiendo juntos sobre la cirugía bariátrica. Este es un conjunto de procedimientos quirúrgicos utilizados para tratar problemas de obesidad y reducir el peso corporal. La cirugía bariátrica busca disminuir la ingesta de alimentos y modificar su absorción, previniendo de esta manera la morbimortalidad relacionada con la obesidad y mejorando la calidad de vida del paciente. Recuerde que nuestro programa lo subimos a nuestro canal de YouTube. Visítenos ingresando a YouTube, canal Televid Sana que Sana, y buscan ya el título de cada programa, de cada tema que quieran repasar o también compartir. Continuamos hoy con Olga Morales. La tengo muy calladita. ¿Usted qué es ese pantalón que tiene ahí al lado? Traje un pantalón que usaba antes para mostrar el antes y el después. ¿Te puedes parar? Esa es la Olga de hoy. 2017. Y este era un pantalón de antes. Un pantalón de antes. No sé si de pronto así. Mío. No, sí se nota ampliamente la amplia diferencia. ¿Cuántos kilos has bajado hasta ahorita, Olga, después de la cirugía? 35 kilos, 35 kilos. 35 kilos. ¿Me recuerdas cuál de los 2 procedimientos te hiciste tú? Un slip gástrico. ¿Y ese es?
La manga gástrica. La manga gástrica, ok. ¿Cómo ha sido tu vida después de eso? ¿Cómo ha sido tu adaptación a este cambio de vida? Ahorita me estaba contando de asuntos banales que amamos las mujeres, que ir a comprar ropa ya es un placer porque No, todo le sirve. total. Todo a nivel emocional, todo aquello. A nivel de salud, a nivel nutricional, ¿cómo ha seguido tu vida después de eso? Bueno, a nivel de salud, maravilloso. Yo llevo más de un año que no consumo medicamentos para la artritis. Ay, qué... Las acneas nocturnas desaparecieron, la hipertensión desapareció. Los dolores, bueno, los dolores de las rodillas desaparecieron por un tiempo hasta que me puse a trotar, me puse, digamos, a usar un poquito. De porfía. Sí, y entonces otra vez empecé a coger y yo dije, ay, no puedo abusar. Con respecto a la ropa, es maravilloso. O sea, vos poder entrar a un almacén y que cualquier prenda que tú escojas te sirva, es una maravilla. ¿Y cómo te ha ido con la alimentación para que no pase eso que nos estaba diciendo la doctora Natalia? Pues a ver, yo le agradezco mi recuperación a mi familia, porque es muy fácil entrar en un proceso de desnutrición, porque cuando uno sale de cirugía no siente hambre. Entonces es muy fácil uno decir, no quiero comer, no me den eso, no quiero. Pero mi familia estuvo ahí constante de que me estuviera alimentando, de que me consumiera las porciones que me tenía que consumir en el momento preciso. Después pasé a una etapa muy dura, porque pues vimos mi esposo y yo soy la que cocino, y es muy duro cocinar y no comer. Entonces era haga y llame al otro para que pruebe, porque yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y es un proceso, porque empiezas con los líquidos, después con los batidos, después con las porciones chiquiticas. Entonces uno, al hacer de comer para uno, hacer de comer para otra persona es muy duro. Pero yo supongo que es mucho mejor el remedio que la enfermedad. Total. Yo me pongo en tus zapatos y en tus pantalones nuevos y pienso, sí, debe ser duro, pero yo, siendo tú al preparar las cosas, estaría pensando en cómo era mi calidad de vida antes y qué importa, No. que los pruebe el esposo. No, yo ahorita vivo feliz, vivo animada, camino, salgo con él de paseo, ya no me siento alcanzada, agotada. Qué rico. Y lo que decía el doctor, pienso muy bien qué es lo que me voy a comer. Qué delicia. Entonces, yo ya pido algo y yo primero le tiro la proteína y si puedo me como otra cosa, pero Es empiezo como a adaptarse, es relacionar. Sí. resiliencia, seguir adelante y adaptarse a los cambios. Tenemos inquietudes en nuestra línea de WhatsApp, vamos a intentar resolverlas aquí con nuestro doctor Lucas Bohanini, cirujano general y bariátrico que está hoy con nosotros. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuando a una persona le hacen la cirugía y después de un tiempo se demanda comiendo grasas, harinas y dulces en todo momento, ¿se le puede volver a hacer la cirugía, doctor? De poderse hacer, se puede. Lo que pasa es que eso es entrar en un campo que es un poquito espinoso, que es las reintervenciones después de cirugía. Si la cirugía como tal tiene un problema técnico, donde yo puedo ayudarle al paciente a corrigiendo ese problema, que siga perdiendo peso o a que recupere su camino, puede hacerse, pero eso es un porcentaje pequeño de pacientes que reganan peso usualmente en el tiempo. La mayoría de las veces es por un mal hábito que retoman, ¿sí? Que si yo quiero ayudar al paciente con una nueva cirugía bariátrica, tengo que estar seguro que siga muy bien las recomendaciones antes de meternos en ese nuevo paciente. Que no lo coja de vicio, como mucha gente con las liposucciones, Exactamente. por ejemplo, que es otro cuento, pero... Exactamente. Otra pregunta en nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, resulta que tengo un abdomen que me cuelga mucho, no me operan porque tengo artrosis de rodillas, esa barriga me perjudica, sufro de depresión. Doctor Lucas. Tiene dos de las enfermedades asociadas a la obesidad, ¿cierto? Que son la artrosis de rodilla y la depresión. Lo que tendríamos que mirar específicamente es qué tan obesa es, ¿sí? Porque ahí es donde algunas empresas, ciertos criterios le dicen que no, pero esta es una paciente que parece que sí tiene una obesidad mórbida, en teoría sería una candidata a cirugía. Pero saben que esto no es un consultorio, este programa es una guía, pero ustedes deben consultar con sus especialistas para que las vean y las analicen. Otra inquietud en nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, mi nombre es Liliana, 25 años, 85 kilos, 1,65 de estatura. El médico me dice que estoy en primer grado de obesidad, ya me han hecho exámenes de tiroides, todo me sale normal, tengo ansiedad por la comida, me han mandado pastillas para esto, no me sirven. Esta lo clasifica para tener una cirugía, la clasifica. Lo que es claro es que a pesar de que haya incluso pacientes que clasifiquen para la cirugía por su enfermedad, yo siempre intento que el paciente haga otras cosas antes. Si puede hacerlo sin necesidad de operarse, puede lograr controlar su enfermedad sin necesidad de operarse, es el punto ideal, ¿sí? La cirugía siempre será el último bastión de tratamiento, es la última opción de tratamiento, porque igual como toda cirugía existe un riesgo, y yo si voy a someter al paciente a ese riesgo, no puedo
saltarme un montón de cosas antes, ¿sí? Que podrían haberle ayudado a ese paciente en su proceso antes de meterlo en el último punto de tratamiento. Ahí ¿cierto? está la respuesta entonces. Esta es una paciente que podría beneficiarse antes de pronto de un tratamiento juicioso nutricional y de otras cosas, antes de pronto pensar en una cirugía. Un abrazo, Liliana, para ti. Hoy estamos en Sana que Sana y tenemos nuestra sección Noticias Sana que Sana. Y sigamos conociendo historias de vida alrededor de la cirugía bariátrica. La siguiente es Lorena, otra paciente del doctor Lucas Bojanini. Veamos cómo es el antes y después de la cirugía bariátrica en su vida. Mi nombre es Lorena Vergara, tengo 30 años, soy psicóloga de profesión. Este procedimiento básicamente llegó en un momento muy crucial de mi vida, cuando ya tenía un peso muy importante y estaba muy enferma. Yo pesaba 104 kilos, yo soy de estatura baja, unos 57 de estatura, entonces era realmente muy corpulenta. No podía caminar, no podía respirar, no tenía apneas de sueño, no me servía la ropa. Yo llegué a un momento en el que yo me bloqueé, o sea, yo no logro recordar en muchas ocasiones el tamaño o el volumen que tenía. Y estando en un trabajo con Metrosalud, caminando por comunas de Medellín y que las rodillas no me dieran y se me fueran para los lados y yo me cayera, yo dije, no, aquí tengo que hacer algo, tengo que pasar algo. Ya llevaba mucho tiempo yendo donde el médico y le dije así, tal cual, dime qué tengo que hacer para que me operes. El procedimiento que decidí realizar me fue realmente bien, o sea, desde la cirugía, el acompañamiento con el médico, incluso de los 3 años que pasé tratando que me autorizaran el mismo, hasta todo el acompañamiento que he tenido, incluso hasta ahora, luego de 3 años de haberme operado, yo me he sentido muy bien. Es mi vida, es mi salud, es mi seguridad, soy yo como mujer, soy yo como profesional, soy yo como cantante, entonces siempre fui yo, en todo el proceso siempre fui yo, con la compañía de mis papás pues, y de mi mejor amiga, mi mejor amigo que siempre me apoyaron. O sea, yo adquirí el hábito de cuidarme tanto en la comida como en la actividad física y en la parte emocional, que es fundamental, pero sí es mucho temor. O sea, yo veo el plato y aunque sé que puedo comer más de lo que hay ahí, no lo hago, pero es miedo. Pero el cambio más importante sí es a nivel emocional, o sea, la autoestima, la seguridad, el cómo tú te proyectas ante las personas, el cómo pasas por la calle sin pena, sin temor, te subes a un transporte público y no te da temor alguno que las personas volteen a mirarte, que te guste incluso que te miren o que te digan cosas bonitas, aunque muchas mujeres crean que es feo que les digan un piropo en la calle, pues todo eso no se tenía antes y luego empieza a tenerse y te da una cierta seguridad que antes o durante el tiempo que tuviste obesidad no tenías. Hasta luego, amigos de Sana que Sana. El que quiera realmente tener una conciencia sobre sí, quiera ser más saludable y más feliz, consúltelo con su médico y pa'lante. Es una experiencia realmente enriquecedora. Mensajito final, nuestra querida Olga. Bueno, primero que todo, para las personas que están obesas y que tienen tantos problemas de salud, que busquen esta alternativa. No como la alternativa de la pereza, sino como realmente a un cambio de vida. Y a las que ya están operadas como yo, que ni un paso atrás. Perfecto. O sea, volver a estar gorda no es la solución. ¿Y doctor Lucas? Yo lo que quiero que mis pacientes entiendan en su mayoría es que la cirugía es una herramienta que les va a ayudar a sobrevivir en este mundo con la enfermedad que tiene. Ese es el punto más importante que tiene uno que entender para poder aprender a controlar la obesidad mórbida como tal. Ahí está. A Olga Morales, felicitaciones y para adelante, estás hermosa. Gracias.
y feliz. Y el doctor Lucas, un placer conocerlo Muchas y por gracias. acá volveremos porque se nos quedaron Muchas muchas preguntas entre el tintero. A ustedes gracias por esta semana acompañándonos para aprender juntos sobre nuestra salud física y emocional en Sana que Sana. Y el próximo lunes vamos a hablar sobre una enfermedad que se llama hemofilia, la calidad de vida de los pacientes, cómo tener calidad de vida con ese diagnóstico, será nuestro tema del martes, en Sana que Sana con hemofilia. De nuevo, muchas gracias, feliz fin de semana y feliz resto de día en Sana que Sana.